pido, antes de comenzar, que me acompañen a hacer una oración. Ahí donde están sentados, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Acabamos de pasar un tiempo de adoración. Hermosa esta alabanza que acabamos de escuchar. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque por medio de tu Espíritu Santo tú te mueves, oh Dios maravilloso, en este lugar. Te pido que seas tú hablando a través de mi vida, que seas tú, Señor. Yo solamente soy una herramienta, solo soy un medio, pero tú exáltate en todo tiempo. Te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Oro para que todo espíritu contrario a ti, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Oro para que cada corazón sea una tierra fértil en el cual tu palabra, que es la buena semilla, caiga y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Qué bueno que estás esta noche aquí. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La verdad que qué bonito es estar entre tantos jóvenes. Hasta se siente uno más joven, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama amor verdadero. ¿A cuántos les gusta hablar de amor? Ay, ya vi que se sonrojaron algunos. Algunos se agacharon, se chiviaron. Vi a Oscar que se chivió. Cuando hablamos de amor hasta suspiramos, ¿verdad? Hoy vivimos en una época en donde el tema o el significado del amor está un poco o bastante distorsionado. Estaba yo viendo a algunas personas que le preguntaban: para ti, ¿qué es el amor? Y veía yo algunas respuestas. Algunas personas dicen que el amor es solo química entre dos personas. Otros decían que son sensaciones en el estómago. Otros piensan que es una conexión emocional, pero la mayoría decía o define el amor como un sentimiento. Pero para mí, ¿cuál es la definición de amor? Estaba yo pensando en un pasaje y es Primera de Juan 4 para poder definir el amor. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Ahí tenemos, dice: estimados hermanos, amémonos, ayúdenme a leerlo, unos a otros, porque el amor, ¿de dónde viene el amor? Viene de Dios. Todo el que ama y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces aquí nos damos cuenta que el amor verdadero está solamente en Dios. Dice que el amor viene de Dios. Y dice que Dios, dice la palabra, que el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Este pasaje nos está diciendo que Dios es amor. No nos está diciendo que Dios tiene amor. En la Biblia leemos y vemos a Dios que Dios tiene poder, que Dios es omnisciente, que Dios omnipresente. Pero algo que me llama la atención es que dice que aquí, en este pasaje, dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, que Dios es amor. Por lo tanto, el verdadero amor proviene únicamente de Dios. Y eso quiere decir
que si Dios es amor, entonces el amor verdadero no es de este mundo, no es de este reino terrenal. Vino, es cierto, vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por medio de Jesús, el amor vino a nuestras vidas. Entonces, el amor es parte de una cultura que no es terrenal. Nosotros queremos amar como este mundo ama, o como este mundo dice que se debe de amar, pero realmente cuando nosotros leemos la palabra nos dice que el amor viene de Dios. No es entonces esa sensación, esas maripositas en el estómago, no es ese sentimiento. El amor va más allá de lo que humanamente nosotros podemos comprender o entender. Entonces, el amor es parte de una cultura que no es de este reino. Nosotros vivimos en un reino terrenal, pero el amor viene de Dios. Y Dios, aunque está presente en este mundo, no es de este mundo. El amor viene de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio que está bajo autoridad de un rey. Hace unos días tuvieron un campamento. ¿Cuántos fueron al campamento? Y el tema era reino, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí entendemos el significado de reino. Vemos que cuando hablamos de amor, decía hace un momento, que viene de una cultura que no es terrenal, que viene de una cultura que es espiritual. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de un territorio que está bajo autoridad de un rey. Hace rato yo decía que el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y todo reino tiene una cultura. ¿Cuántos saben que todo reino tiene una cultura? Cada reino se mueve por una cultura. Y una cultura es un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, costumbres, lenguajes que caracterizan a una población, a un país, a un territorio o a un reino. Hace un tiempo, lo voy a ejemplificar. Cuando hablamos de cultura, hace algunos meses el hermano Hugo fue a Japón. Y yo platicando con él, yo le preguntaba que cómo era la cultura en Japón. Y el hermano Hugo me comentaba que había una cultura de mucha limpieza allá en Japón. Y yo le dije, igualito que México. ¿Cierto o no cierto? Aquí hay basura por donde quiera, comes una sabrita, tiras la basura, o de repente en la carretera la gente va tirando, o el vecino te deja la basura en la calle, ¿verdad? Entonces, en la esquina de tu casa. Entonces, Japón, voy a poner como ejemplo porque empecé a investigar un poquito, tiene un sistema de gobierno muy diferente. Si hablamos de cultura, él tiene un sistema de gobierno muy diferente al de México. Sus leyes son diferentes. Su idioma es diferente. Ayúdenme, ¿qué más es diferente? La comida es diferente. ¿Qué más? Los rasgos es diferente a México. Estamos comparando Japón a México. ¿Qué más?
su manera de pensar, sus relaciones interpersonales, ¿verdad? ¿Qué más? Sus disciplinas, su infraestructura. Es muy diferente a la de México. Y yo te hago una pregunta: ¿qué sucede si tú te vas a vivir a Japón? ¿Qué pasaría si Emanuel decide irse a vivir a Japón? ¿Qué es lo que tiene que hacer Emanuel cuando llegue a Japón? Porque él tiene una cultura. Adaptarse, dice Melqui, a la cultura. No podría, él solo no podría. ¿Qué más va a hacer Emanuel? Porque si Emanuel no se adapta, dijo, a la cultura, si Emanuel no aprende el idioma, si Emanuel no aprende las leyes, pues para eso está la ley. Porque no puedes vivir en Japón de la misma manera en la que vives en México. No puedes vivir allá diciendo: es que mi cultura es así, es que mi forma de pensar es así, es que a mí me educaron así, es que a mí me enseñaron así. No podemos. Cuando llegamos allá a Japón, aún así que vayas de visita, tú tienes que adaptarte y aprender en la cultura a donde tú vas, o a donde tú vas a vivir, o a donde tú vas a pasear. Alguien por ahí dijo que la educación en Japón, cuando vemos a los niños desde pequeños, ¿han visto algunos videos que en las escuelas a los niños los sientan y cuando una persona ya desde niño practican, se para una niña y el niño se levanta y le deja el lugar a la niña? En México no lo hacemos así. Y todo mundo va en silencio porque respeta a la otra persona que a lo mejor va durmiendo, va descansando. La gente no es ruidosa. Entonces a temprana edad se le enseña a los niños valores y principios. Y algo que estaba yo viendo, que los trabajadores en Japón son bien fieles a sus empresas. Son muy fieles. Dejan su bicicleta en la calle y no se preocupan porque se las roben. Aquí en México no podemos dejarlas así, ¿verdad? Pero allá las dejan y no se preocupan. No hay basuras ni hay botes de basura. ¿Sabían eso? No hay botes de basura. Entonces, lo mismo decía hace rato, que si Emanuel se va a vivir a Japón, él tiene que adaptarse a la cultura a donde él va. Lo mismo sucede, jóvenes. No voy a tardar, pero sí quiero que me pongan atención, porque desde aquí yo tengo una vista estoy viendo mucho y entonces me puedo distraer. Lo mismo sucede en la cultura del reino. Lo mismo sucede en la cultura del reino de Dios. No podemos vivir, desde hace rato estoy hablando de cultura, no podemos vivir en la cultura del reino viviendo en una cultura terrenal. Hace rato dije, no puede llegar Emma y decir: es que así lo hacemos en México. Es que así me enseñaron mis papás. Es que allá así lo hacemos. En el reino de Dios, en la cultura del reino, sucede lo mismo. Yo no puedo venir a esta cultura de reino queriendo vivir en la cultura terrenal. Es lo mismo. No puedo venir a esta cultura y decir: es que así lo hago yo a mi manera.
Es que así me enseñaron a mí y así voy a seguir y así Dios me tiene que amar. Es lo mismo. Creo que Rodo, escuché en un sábado que predicó Rodo, él hablaba de una iglesia, y algunos se han de acordar, voy a ver si pusieron atención, de una iglesia que en la misma congregación había pleitos, había contiendas. ¿Alguien me puede decir cuál era la iglesia? Yo escuché a Rodo predicar y la predicación era para ustedes ese día. Hablaba de una iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Ya se acordaron? De esa iglesia que dentro de la cultura del reino estaban practicando una cultura terrenal. Una iglesia que batallaba con celos, envidias, ¿qué más? Contiendas, divisiones, pecados sexuales. Ellos habían sido salvos como los que estamos aquí. Ellos habían sido rescatados, sacados de las tinieblas, sacados de una cultura, de la potestad de las tinieblas, y habían sido por medio de la sangre de Jesucristo trasladados o llevados a una cultura que es la cultura del reino de Dios. Fueron sacados de una esclavitud de las tinieblas y fueron llevados al reino de su Hijo por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y comenzaron bien, pero a medio camino empezaron como a recordar o a vivir la vida que antes vivían y introdujeron una cultura y la trajeron a la iglesia. La trajeron a una cultura de reino, trajeron una cultura terrenal. Por eso el apóstol Pablo les dijo: yo no les puedo hablar como a personas maduras, yo no les puedo hablar como gente entendida, yo no les puedo hablar como gente con mente de reino, yo les tengo que hablar como a niños espirituales. ¿Hasta cuándo van a madurar? ¿Hasta cuándo van a entender que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, que los rescató de su vana manera de vivir, que los sacó con mano poderosa y los trajo al reino de su Hijo amado? Y les empieza a hablar Pablo, les dice: ¿no han entendido la cruz? ¿No valoran el sacrificio de Jesús? Por eso te decía, no podemos nosotros, cuando entendemos quiénes somos, cuando entendemos quiénes éramos y de dónde fuimos rescatados, tenemos que aprender a vivir en esta nueva cultura. Si en lo natural, vamos a un país diferente y tenemos que adaptarnos. Tenemos que aprender a vivir en la cultura. ¿Por qué en las cosas del reino no? Malos hábitos, hábitos de una cultura. En el reino, en este reino terrenal, la gente vive como quiere y hace como quiere. Pero en el reino espiritual, en el reino de Dios, no podemos vivir como querramos. Dijimos que Él es nuestro Señor, y un Señor, ¿qué hace? Gobierna. Todo reino tiene un gobierno, tiene un Señor. Entonces, por ello, en el libro de Juan, en Juan 3, hay una
Y esto lo quiero mencionar porque ya desde cuando esta vida, la vida de estas personas, de esta persona llamó mucho mi atención. En Juan 3 se menciona a un fariseo llamado Nicodemo. Era un líder religioso muy importante. ¿Cuántos saben de Nicodemo? Sí, ¿verdad? Era un líder muy importante. Era fariseo de muy buena, fariseo de fariseo. Tenía un puesto muy importante. Se sentía muy espiritual. Porque ¿cuántos saben que los fariseos conocen bien la ley? Conocen perfectamente bien la ley. Y los fariseos siempre andan caminando como con una apariencia de mucha piedad y se creen muy superiores porque son muy conocedores de la ley. Y vemos a ese hombre que llega a Jesús. La palabra nos enseña que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué fue a ver de noche a Jesús? Para preguntarle acerca de su reino. Oye, Jesús, yo me doy cuenta que cuando tú hablas siempre estás hablando de un reino. Porque cuando Jesús se paraba, Jesús decía: mi reino no es de este mundo. Y Nicodemo decía: ay, me gusta su reino. Me gusta el reino de Él. ¿Cómo puedo yo pertenecer a su reino? ¿Cómo le hago yo para vivir en su reino? Y por eso va con Jesús y va de noche para decirle, para que no se dieran cuenta los demás que Él necesitaba de Jesús, para que no se dieran cuenta los demás porque Él se sentía superior. Va de noche con Jesús a preguntarle de su reino, porque ese reino causaba intriga. Ese reino causaba conflictos internos. Ese reino causaba, siempre lo perseguían a Jesús porque Jesús decía cosas que este mundo no entendía, cosas diferentes a las que el mundo habla. Entonces vemos a ese hombre que llega a Jesús de noche. Llega Jesús de noche y le dice: oye, Jesús, me gusta tu reino. En ese reino hay milagros. Él tal vez había visto que había sanado a la mujer de flujo de sangre. En ese reino había alimento. Había Jesús alimentado a más de 5,000 personas. En ese reino había, ¿qué más? Milagros, sanidades. ¿Qué más había en ese reino? Justicia, paz. ¿Alguien dijo paz? Justicia. Jesús decía: mi reino es un reino de justicia. Justicia, paz, gozo. Por eso Nicodemo quería conocer ese reino, quería pertenecer a ese reino. Y yo me pongo a pensar, igualito que cuando son las elecciones. Queremos un gobierno, el que nos dé, ¿qué me ofreces? Láminas, vivienda, ¿qué más? No sé, lo que dan los partidos políticos. Y Nicodemo estaba así, pensando: me conviene ese reino, porque en ese reino hay todo lo que yo humanamente puedo necesitar. Si yo no tengo alimento,
Él me puede sostener. Si yo estoy enfermo, Él me puede sanar. Si yo tengo problemas en mi matrimonio, Él puede restaurar mi matrimonio. Si yo no tengo un trabajo, Él me puede dar un buen trabajo. ¿Y sabes la sorpresa que se lleva Nicodemo cuando habla con Jesús? Jesús le responde a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con todo su conocimiento, le empieza a refutar a Dios y le dice: oye, espérame, maestro, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? ¿De qué me estás hablando? Y entonces, por segunda vez, Jesús le vuelve a decir: Nicodemo, si no naces de nuevo. Y esta vez le dice: del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús estaba siendo con Nicodemo muy claro. Le estaba diciendo: mi reino es así, pero para ver mi reino tú necesitas nacer de nuevo. Pero luego le vuelve a decir: si no naces, no solamente nacer por nacer, si no naces del agua y del espíritu, tú no puedes entrar en el reino. ¿Sabes qué? Aquí hay mucha gente como Nicodemo. Gente que solamente se conforma con ver el reino. No es lo mismo ver el reino que entrar en el reino. ¿O es lo mismo? No es lo mismo ver que entrar. Muchos podemos estar en esta casa como Nicodemo. Muchos solo viendo el reino. ¿Sabes? La gente que solamente ve el reino es aquella que solamente quiere gozar de los beneficios del reino. La gente dice: yo me conformo con solo ver el reino. Yo solamente necesito un trabajo y sé que Él me lo puede dar. Yo solamente necesito que Dios haga algo en la vida de mis padres, porque esa familia se está desintegrando y yo sé que Dios puede restaurar esa familia y nada más. Pero no hay compromiso, porque nacer del agua y del espíritu, estamos hablando de algo profundo, estamos hablando de cambios internos, estamos hablando de cambio de mentalidad, estamos hablando de otras cosas, de un precio que se tiene que pagar. Y no todos queremos pagar el precio. Queremos los beneficios del reino sin pagar un precio. Hoy platicaba con Damaris un momento y yo le hablaba de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y yo le dije: es bonito estar aquí, Damaris, cantando. Pero ¿y el sábado con la oración qué pasa? Quiero los beneficios, pero no las responsabilidades. Porque sabes, las responsabilidades, nacer del agua y del espíritu, va más allá de nuestras propias, ¿cómo se podría decir? De nuestras propias necesidades o beneficios. Pastor, ¿quieres venir a orar a las 6 de la mañana los sábados? Yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero seguir durmiendo.
Porque nacemos del agua y del Espíritu. Y el Espíritu tiene necesidades que se oponen a la carne. Mi carne no quiere, pero mi espíritu lo anhela. Porque sabes, es la única forma como tú puedes crecer. Ay, es que yo oro en mi casa, sí, y es cierto. Pero la oración en comunidad es muy diferente. Y la Biblia nos habla de esa oración. Es que no es obligada la oración, sí. Para los hijos, sí. Para los que no somos, solamente para los que solo queremos ver los milagros y las cosas que fluyan así, pues no es necesario. ¿Qué hay cuando ya Dios respondió lo que tú querías? ¿Qué hay cuando ya Dios te dio un buen trabajo? ¿Qué hay cuando Dios ya te dio a la chica por la que viniste? ¿Qué hay cuando tu familia se restauró? ¿Seguimos o nos echamos a la hamaca? Tal vez estamos aquí y cantamos muy bonito y levantamos las manos y decimos amén, gloria a Dios. Tal vez hasta servimos en la alabanza, o tal vez servimos allá, o tal vez servimos en la puerta y nos gusta. Tal vez nos gusta la alabanza. Oye, qué buena rola, qué bien canta. No sé, tal vez nos gusta, pero no hemos nacido, y lo digo con todo el corazón. No lo estoy diciendo en mal plan, pero no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido del agua y del Espíritu. El reino de Dios, mismo Jesús dijo, no se trata ni de comida, no se trata ni de bebida. Más bien, dice, se trata de vivir. ¿Se trata de qué? De vivir, de practicar la justicia, la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el gozo del Espíritu Santo aquí? De eso se trata el reino. De eso se trata, de vivir la palabra, de vivir en la justicia, de practicar la verdad, de tener el gozo del Espíritu Santo en nosotros. De eso se trata. El reino de Dios no se vive de apariencias. Es un reino donde se vive conforme a la verdad revelada por medio de Jesucristo. Este reino comienza, Chelita, aquí, muy profundo, muy profundo. Y se manifiesta en una vida diaria. Así se manifiesta el reino, en una vida diaria, en la escuela, en el trabajo, con los amigos. El reino se manifiesta en la vida diaria. ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo, Yera? Los frutos. Los frutos son la evidencia de que hemos nacido de nuevo. En la Biblia, en segunda de Juan, en tercera de Juan, perdón, hay dos personajes y los hemos venido hablando. Yo le decía a mi esposo, porque esa predicación yo ya la tenía desde más antes, y predicó él una vez y yo le dije, oye, parece que nos pusimos de acuerdo. Hay dos personajes que igual fueron rescatados de las tinieblas, traídos al reino de la luz, y estoy hablando de Diótrefes y de Demetrio. Ambos eran cristianos, eran líderes en la iglesia, cantaban, danzaban, levantaban manos, pero ¿cuántos han leído la vida? Ya el pastor ha hablado bastante de ellos. Pero Diótrefes, hasta qué feo el nombre, ¿verdad? Diótrefes tenía problemas de orgullo. ¿Cuántos
batallan con el orgullo. Tenía problemas de orgullo. Buscaba siempre los primeros lugares. No se sujetaba a ninguna autoridad. Era rencilloso. Cada que podía, hablaba mal de su pastor Juan. Juan, el discípulo amado, era el pastor de Diótrefes. Trataba mal a los hermanos porque lidiaba con celos en su corazón, lidiaba con envidia, con amargura, con altivez. Sin embargo, Demetrio era hospedador, era honesto, honraba a sus autoridades, mostraba amor por sus semejantes, era paciente, era un hombre al que se le podía confiar, servía a Dios en la iglesia con amor, con fervor y daba buen testimonio. Y yo me ponía a pensar, hice una pregunta hace rato, ¿cuántos batallan con esto? Y varios levantaron mano, y qué bueno que pueden ser honestos y dicen: batallo con esto, me identifico con Diótrefes. Pero sabes, Dios quiere que nosotros, porque hablábamos de un reino en donde se nace de nuevo, en donde hay cambios profundos, y cuando hay cambios profundos hay cambio de mentalidad. Entonces es triste ver cómo las congregaciones están llenas de personas con el síndrome de Diótrefes. Es triste ver cómo las congregaciones están llenas de personas que batallan con un espíritu como el de Diótrefes. Algunos estamos sirviendo, me involucro, estamos sirviendo, tal vez estamos sentados en un lugar, en una silla, pero estamos batallando con problemas del corazón. Estamos batallando con celos. No puedo ver que mi hermano prospere. Estamos batallando con orgullo, estamos batallando con altivez, estamos batallando con rencillas en el corazón. No me sujeto a ninguna autoridad, me cuesta obedecer a mis padres. Ay, ¿yo por qué voy a obedecer al líder si mira cómo se ve? Y empezamos a hacer cosas que nada tienen que ver con una cultura de reino. No podemos nosotros como normalizar esas cosas. No podemos nosotros normalizar y decir: es que así somos nosotros. No. Sí. Tenemos nosotros que tener una mentalidad diferente, no la mentalidad de Diótrefes, sino la de Demetrio, que podemos hacer equipos, que podemos dejar los celos a un lado, que podemos aplaudir los dones que Dios le dio a Cheli, los dones que Dios le dio a este joven, los dones que Dios le dio a cada uno sin andar en competencia. Tenemos que aprender que somos un cuerpo y que cada parte del cuerpo tiene una función, y el cuerpo no está en competencia. Esta mano no está en competencia con esta, ¿o sí? Cada una tiene su posición y cada una tiene algo que hacer en el cuerpo de Cristo. No podemos estar sirviendo o estar cada sábado o domingo levantando manos, pero batallando con problemas de orgullo, de altivez, de celos, de contiendas, de falta de perdón. No podemos seguir rebelándonos contra toda autoridad. No podemos. No hay pretexto para decir: es que yo no tuve un buen padre, es que yo no, hoy tenemos al mejor padre, al padre de huérfanos, al defensor de la viuda, aquel que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos paternidad. No podemos nosotros. ¿Dónde está el amor en nosotros?
como hijos peleando con los papás. Como hijos guardándole rencor, resentimientos a la autoridad que Dios puso sobre ti. No podemos seguir viviendo. El mundo vive así. El mundo allá afuera vive así, se rebela contra toda autoridad, pero nosotros no. En esta cultura no es así. En la cultura del reino es diferente. Por eso cuesta entender esa parte. Por eso cuesta. Jesús le dijo: mi reino es sacrificio. En mi reino tú tienes que nacer de nuevo. En mi reino tienes que nacer del agua y del espíritu. En mi reino tiene que haber una trascendencia allá en tu corazón, en lo profundo. De nada me sirve, Nicodemo, que vengas delante de mí con una apariencia si tu corazón está contaminado. Si dentro de ti, Jesús mismo decía, son sepulcros blanqueados. De nada me sirve, Nicodemo. Necesitas dejar esa apariencia de cristiano. Vive la palabra, haz como está escrito, vive conforme a mi voluntad. Eso es vivir en el reino. Eso es nacer del agua y del espíritu. Hay cristianos que hace ratito alguien hablaba de los grupos. Y quiero hablar esto porque yo sé que acá hay muchos adolescentes. Y yo tengo un adolescente en casa. Yo sé de qué les estoy hablando. ¿De verdad? No lo digo en mal plan, pero es la etapa. Es la etapa donde solamente queremos estar en ciertos grupitos. Es que decíamos que el amor, muchos dicen que son conexiones. Es que yo con ella me siento bien, pero él me cae mal y yo mejor quiero estar en este grupo porque la hermana que está en aquel grupo no me cae bien. No me hizo nada, pero no me cae bien. Bueno, no sé si pasa eso aquí, porque con las mujeres sí pasa. Con las mujeres sí pasan. A lo mejor alguna me está escuchando, pero nos pasa. De repente la ponemos en este grupo de café y cuando venimos a ver ya está en este grupo. Y yo le digo, ¿y por qué? Ay, es que allá está la hermanita fulana de tal. Y no sé, no me ha hecho nada, pero no me pasa. ¿Esa es cultura de reino? Esa no es cultura de reino. Eso no es nacer del agua y del espíritu. No hemos entendido que somos una familia. No hemos entendido que somos un cuerpo. Y por ahí leí una frase, que el que seamos familia, que la iglesia que es familia, no depende de nosotros, sino es un plan eterno, es un plan divino. Dios decidió rescatarnos, Dios decidió sacarnos e injertarnos en el reino de la luz. Qué bendición. Hoy, mientras estaba yo esperando antes del servicio, decía: Señor, gracias porque has sido bueno conmigo, porque me rescataste de la vana manera de vivir, porque me sacaste de las potestades, porque me trajiste al reino de tu Hijo amado, porque me diste luz cuando viví en oscuridad. Y no solamente eso, me confiaste ser parte de tu iglesia, que es tu cuerpo, porque sabes, la iglesia no es un grupo.
La iglesia no es nada más esta reunión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios ha sido bueno, que te ha dado familia. Te dice, ¿sabes qué? Tal vez aquí no te instruyeron bien. Tal vez no tuviste al mejor papá. Tal vez no tuviste a la mejor mamá. Tal vez no tienes a la mejor familia. Pero acá hay una familia en la cual tú vas a ser parte de ella. Y yo voy a ser la cabeza de ese cuerpo. Qué bendición es poder ser parte de esta familia. Por eso nosotros no podemos seguir con esa mentalidad. Es que yo me siento bien con este grupo. ¿Sabes qué? Eso déjalo para la gente que no ha nacido de nuevo. Eso déjalo para aquellos que no conocen a Jesús. Eso déjalo para aquellos que no se les ha alumbrado el entendimiento. Pero si nosotros somos hijos, no debería de haber divisiones entre nosotros mismos. No deberíamos nosotros de andar hablando del hermano. No deberíamos nosotros andar con problemas, batallando con problemas de falta de perdón. Tenemos que madurar. Jóvenes, tenemos que crecer. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que crecer espiritualmente. Cuando estoy hablando tenemos, yo también me estoy incluyendo. Por eso estoy diciendo tenemos, porque a lo mejor y pueden decir, ay, la pastora nada más está hablando de nosotros. No, esto es para todos los que estamos aquí y para los que están viéndonos también. Para las mujeres que nos están viendo, para los hombres, los papás, todos los que somos parte de este cuerpo de Cristo. Tenemos que madurar. Dios nos quiere llevar más allá, nos quiere llevar a un nivel diferente. Pero si nosotros no maduramos, Dios quiere usarnos. Vemos a la iglesia de Corinto. Dios le había dado dones. Y sabes, ellos seguían batallando con cosas de la carne. Tenemos que vivir la cultura del reino. Esa cultura que no es de apariencia. Esa cultura que no es a mi manera. Esa cultura que es unidad, que es amor, que es verdad, que es sacrificio. Porque a eso vino Jesús. ¿Cuántos saben que a eso vino Jesús? A eso vino Jesús a la tierra, a enseñarnos, a modelarnos la cultura del reino. Porque nosotros no sabíamos, pero hoy sabemos porque conocemos a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Mediante su palabra. Jesús nos vino a enseñar una cultura diferente. Vemos a un Jesús enseñándonos humildad. Vemos a un Jesús enseñándonos honra. Vemos a un Jesús enseñándonos a amar. Vemos a un Jesús viviendo de una manera diferente a como este mundo, a este sistema vive. ¿Tú sabes cómo ama el mundo? Sarita, ¿tú sabes cómo ama este mundo? El mundo dice que ama, pero ¿tú sabes cómo ama el mundo? ¿Tú sabes? Tus amigas te dicen, Sarita, te amo, pero tú te vas. Y cuando sales, ¿qué hacen tus amigas? El mundo te abraza y te dice te amo, pero por atrás te da una puñalada. ¿Cómo ama el mundo? Si te hablas con fulana de tal, ya no eres mi amiga. ¿Cuántas hay así aquí? Por allá vi que alguien hizo así. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 43 y 44. Mateo
5, ahí está. ¿Pueden leer conmigo? Dice, han oído que la ley dice, la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo, dice Jesús, pero yo digo, ay, qué difícil. Es fácil amar a los que nos aman. Jesús está diciendo, estaba predicando Jesús. Había una multitud. Y Jesús les está diciendo, eso es lo que dice la ley. La ley dice que ames a tu prójimo y que odies a tu enemigo. Pero yo te digo, en mi cultura, en mi reino, yo te digo que ames a tus enemigos y que ores ¿por quién? Qué difícil. ¿Es fácil? Voy a seguir leyendo unos versículos más, creo que no están ahí. Pero dice de esta manera, en el 45, sí, del 45 hasta el 47. Pero de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay en eso? Eso no tiene nada de extraordinario. Si solamente amas a los que te aman. Hasta los corruptos, dice, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿cuántos hay aquí que son amables? Pero solo con los amigos. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, dice. Hasta los de allá afuera hacen lo mismo. Hasta, ¿sabes qué? Hasta el malvado, hasta el asesino ama a los que son suyos nada más. Eso no tiene nada de extraordinario. Amar a los que son de tu grupito nada más. Amar a los que solo son tus amigos o es tu familia nada más. Eso no tiene nada de bueno. Dice, hasta los paganos hacen lo mismo. Pero qué difícil es lo primero que nos dijo, ¿verdad? Qué difícil es amar a tus enemigos. Qué difícil es orar por los que te persiguen. En nuestra humanidad, no podríamos amar de la manera que Jesús nos pide amar. En mi humanidad, no sé tú, pero en mi humanidad es difícil amar como Jesús nos pide amar. Es fácil amar a los que nos aman, pero es muy difícil amar a los que no nos aman. Es difícil amar a aquella, y lo quiero bajar un poquito porque a lo mejor lo tenemos que bajar a este grupo. Amar a aquella jovencita que anda con el que fue mi novio. Amar a aquella jovencita que tal vez habló mal de mí.
amar a aquel joven que tal vez me quitó a la chica. Sí, pero esa es traición. Pero el Señor nos está hablando de amar aún a aquellos que nos persiguen. Es difícil amar a aquellos que hablaron mal de nosotros. Es difícil. En nuestra humanidad es muy difícil. ¿O a alguien se le hace fácil? Ay, Oscar. Pensé que ibas a levantar la mano. A mí se me hace fácil. En nuestra humanidad es muy difícil amar como Jesús nos pide amar. Amar a los que nos maldicen. Definitivamente necesitamos nacer de nuevo. Definitivamente necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. No podríamos hacerlo en nuestra humanidad. Solamente si el Espíritu mora dentro de nosotros lo podemos hacer. En Juan 15:12, San Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, esta es mi orden, esto es lo que yo les estoy ordenando, dice Jesús, que se amen, ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Porque no hay un amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Ámense de la misma manera que yo les he amado. Hago una pregunta. ¿Cuántos tienen conciencia de la manera en que Dios nos ha amado? Porque si no tenemos conciencia de cuánto nos ha amado Dios, ¿cómo yo puedo amar a Yera de la misma manera que Jesús me amó? Si yo no tengo conciencia de cuánto Dios me ha amado. ¿Cuánto te amó Dios a ti, Majo? Tali, ¿cuánto te amó Dios a ti? Joanita, ¿cuánto te amó Dios? ¿Podemos como reflexionar un poquito? ¿Podemos un momento reflexionar un momento en el amor de Dios? ¿En cuánto Dios me amó a mí? Porque tienes que hacer conciencia de cuánto Dios te ha amado para poder amar a otros. Porque si no tenemos conciencia, halo de la rosa, porque hay dos halos. ¿Cuánto te amó Dios a ti? Y nos sigue amando. Nos amó con un amor verdadero. Si me preguntan a mí, yo podría decir cuánto me amó Dios a mí. Me amó con un amor verdadero. No con un amor falso. No con un amor solo de palabras. Fue con un amor genuino. Con un amor incondicional. Con un amor que se demostró en la cruz. Con un amor tan grande, lo acabamos de leer, que no hay amor más grande que el que dar la vida por los amigos.
Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Volvemos otra vez, no es a tu manera, es como yo mando. Si hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. No hay amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que tienen muchos amigos. Yo sé que aquí hay muchos que tienen muchos amigos, pero ninguno de tus amigos, estoy tan segura que ninguno de tus amigos daría la vida por ti. Ninguno de nuestros amigos haría lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos amó a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. ¿Sabes qué pensó el Padre? Fulanito de tal es un fornicario, pero aún así yo decido amarlo. Fulanita de tal es chismosa, pero aún así yo decido amarla. Fulanito de tal, y así un montón de cosas con las que veníamos o venimos batallando, pero Dios dijo, o Dios decidió amarnos a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado. Dios decidió amarnos, extendió sus brazos de amor y de misericordia y nos dio lo más valioso que tenía. Dios ha dado por ti, Carlito, lo que nadie daría por ti. Dios dio por mí lo que nadie ha podido dar, ni mis propios padres. Ellos no dieron la vida por mí, pero Dios decidió dar la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué es despojarse de lo que más amaba? Era su Hijo unigénito. ¿Has pensado un momento que Dios te amó de una manera? Por eso dice, porque de tal manera, ni siquiera tiene nombre, de una manera que humanamente no se puede comprender. Dios te amó con pasión, con amor. Dios te amó de una manera tan genuina que no le importó despojarse de lo que más amaba: Jesucristo, su Hijo unigénito. Por eso en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Hasta los malos. Dios amó al mundo que dio. En esta versión dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor. Te hablé del amor del Padre, que entregó lo que más amaba. Pero por amor, Jesucristo
siendo el Rey, siendo el Señor. Dejó su trono, dejó su gloria. Por amor se hizo carne y habitó entre nosotros. Por amor vino como siervo. Por amor fue a la cruz. Por amor, sus manos, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo, sus manos fueron traspasadas. Y nosotros no queremos pagar precio. Y nosotros nos conformamos con solo venir el sábado y el domingo. Ay, ¿para qué orar si ya Él lo hizo en la cruz? Por amor sus manos fueron traspasadas. Por amor a ti. Por amor a ti. Por amor a mí. Sus manos fueron traspasadas. Sus pies fueron traspasados. Su costado fue traspasado. Por amor nos salvó. Por amor nos rescató. Por amor nos limpió. Por amor nos rescató de las tinieblas. Por amor nos injertó al reino de su Hijo. Por amor nos sacó de ahí. Por amor nos sacó de las tinieblas. Por amor nos trajo a la luz. Por amor nos insertó a esta familia. No veamos a la iglesia solo como un club social. No la veamos como un grupo. Es la familia por la cual Jesús fue a la cruz, para constituir esta familia, para traernos y hacernos parte de esta familia del reino. Por amor fue Jesús a esa cruz. Por amor nos injertó en esta familia, que no es perfecta. A esta familia que es imperfecta, porque levantábamos algunos las manos, que batallamos con ciertas cosas, porque mi hermano tal vez piensa o actúa de una manera tal vez no correcta. Pero Jesús nos injertó a una familia. Por amor nos injertó. Es su familia, es su cuerpo, y por amor nos injertó a ella. Tenemos que verla como tal. Tenemos que amar a su iglesia, porque por amor a ella fue Jesús a la cruz. Y yo te decía que es imperfecta, pero Jesús la está perfeccionando. Cada día a través de su palabra Jesús está perfeccionando a su iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Y sabes qué, joven, señorita? Hoy Dios te dice: no importa cuánto hayas pecado, yo aún te sigo amando. No importa cuántos errores hayas cometido, yo aún te sigo amando. Su amor sigue vigente. Su amor no se ha acabado. Si estás pensando que por los errores que cometiste ya Dios no te ama, hoy te traigo una buena noticia. El amor de Dios sigue vigente. Sus brazos siguen extendidos. Sus brazos te siguen diciendo: corre a mí,
ven a mis brazos, yo te sigo amando, yo te sigo esperando. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido en algún momento que ya Dios no los ama? Yo quiero que se pongan de pie. Yo quiero que si alguno de ustedes dice, es que yo siento que Dios ya no me ama, es que he cometido tantos errores, he cometido tantas faltas,